Buenos días, soy la doctora Lelia Elisa Matos Lukowski, docente de la Cátedra de Estomatología del módulo Diagnóstico y Patología 2. El tema que abordaremos hoy es micosis superficial. ¿Qué es la candidiosis, candidiasis, micosis superficial? Es una patología producida por hongos del género Cándida. Existen un sinnúmero de variedad de Cándida, pero solamente 9 de ellos son los capaces de producir enfermedad en el hombre. Y dentro de esa variedad, los que nosotros vamos a tratar es la Cándida albicans. ¿Dónde se localiza esta patología producida por el Cándida albicans? Tiene preferencia por el tracto digestivo, el tracto genital, se encuentra en el esputo expectorados y en la orina de pacientes sondados en forma permanente. ¿Qué característica presenta este hongo? Este hongo es saprófito de la cavidad bucal, es decir, que se encuentra formando la flora normal de la cavidad bucal y tiene la característica de volverse patógeno en casos de alteración de las mucosas, en disfunciones del sistema linfocítico o en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, es decir, en el SIDA, por ejemplo. Como dijimos anteriormente, es un hongo saprófito de la flora bucal que por distintos factores se vuelve patógeno. ¿Cómo podemos agrupar esos factores? Esos factores los vamos a agrupar en factores generales y factores de orden local. Dentro de los factores generales podemos hablar de la diabetes, el uso prolongado de antibióticos, sulfamidas, aminoglucósidos, antineoplásicos, en otras enfermedades generales como ser en las leucemias, en las anemias, en factores de orden general fisiológico como el embarazo, intoxicaciones crónicas por alcoholismo o defectos inmunitarios. Dentro de los factores locales, principalmente tenemos la serostomía, la falta de higiene oral o el exceso de esta en pacientes que usan excesivamente colutorios o tienen la manía de cepillarse más de 3 veces al día, es posible encontrar un desequilibrio en la flora microbiana que produce la patogenicidad del hongo. También el uso de prótesis mucosoportadas o prótesis mal adaptadas, aparatos de ortodoncia que dificultan la higiene normal, en la pérdida de la dimensión vertical en los ancianos, desdentados totales, en lesiones erosivas como las queratinizadas, a las cuales sobreinfecta, o en el tabaquismo, exceso de cigarrilla. Para describir vamos a agruparla en 3 formas anatomoclínicas distintas. Existen, de acuerdo a los autores, variadas formas de clasificarlas, pero nosotros las vamos a agrupar en pseudomembranosas, eritematosa e hiperplásica. Y vamos a describir primeramente la forma pseudomembranosa. La lesión elemental de la forma anatomoclínica pseudomembranosa son pseudomanchas blanquecinas que se desprenden con el simple raspado, dejando una superficie eritematosa subyacente. Es comúnmente conocida como muguet, que son pseudomanchas cremosas. Se puede localizar en cualquier parte de la mucosa bucal. Acá tenemos en los niños, es
muy común de observar en la lengua sobre todo. El diagnóstico va a ser eminentemente clínico, pudiendo o no corroborarse o complementarse con un examen directo de la levadura o por medio de cultivos en distintos, en laboratorio, digamos. La otra forma anatomoclínica de las que hablamos es la eritematosa, que se caracteriza por presentar manchas rojas únicas o múltiples que pueden cubrir grandes extensiones. Se la conoce también como erosivas o atróficas. Se localizan en dorso lingual, con hipotrofia de las papilas filiformes, y en paladar o cualquier sitio de la mucosa bucal. Cuando se localizan en paladar y en lengua y adquieren la misma forma, se denominan lesiones en espejos, porque se presentan con las mismas características en los dos sitios. El paciente en este caso va a manifestar que presenta una sensación de quemazón, ardor al ingerir comidas calientes, picantes, saladas o ácidas. En este caso también va a ser el diagnóstico clínico. Aquí tenemos un paciente portador de una prótesis mucosoportada en el cual podemos observar el paladar con una amplia zona eritematosa. La otra forma anatomoclínica de la lesión es la hiperplásica. En este caso vamos a observar elevaciones circunscriptas, color rosa o rojas, cuya superficie puede ser lisa o rugosa y se acompañan de un puntillado blanco amarillento que no se desprende y se transparenta en la superficie. La localización de esta se produce en las comisuras labiales generalmente. También se puede ubicar en el dorso y bordes linguales y en el paladar. En el paladar generalmente cuando presentan prótesis mucosoportadas o mal adaptadas. En este caso tenemos la imagen de un paciente que es portador de una prótesis parcial removible mucosoportada y observamos en la parte media del paladar lesiones circunscriptas elevadas como un puntillado blanco y una zona eritematosa. La candidiosis también puede estar asociada, como le había dicho anteriormente, sobreinfectando otras patologías. Y habíamos nombrado unas patologías queratinizadas, es decir, en las leucoplasias. Produce una sobreinfección de la mucosa y aparecen lesiones ásperas, a veces verrugosas, que se localizan preferentemente en las regiones retrocomisurales y en el dorso y borde lingual. También la moniliasis, esas tres formas anatomoclínicas. También podemos mencionar la moniliasis comisural. Esta moniliasis se caracteriza porque se puede presentar ya sea como eritematosa como hiperplásica. Presenta manchas blancas, grietas, fisuras en las comisuras. En ambas son bilaterales y se producen generalmente por la pérdida de la dimensión vertical y concomitante con una hipovitaminosis B. El paciente en este caso menciona que al bostezar o con la abertura bucal amplia, las grietas y fisuras se abren provocando molestias y sangrado. Se observan también costras amarillentas o marrones que se sobreinfectan. En este caso, el diagnóstico es clínico. Tratamiento. Es fundamental, en primera instancia, eliminar o controlar el factor que desencadenó la enfermedad. Como lo hablamos al comienzo, este hongo es saprófito de la cavidad bucal y cuando se producen algunas alteraciones, ya sean de orden general
o local que lo vuelven patógeno, debemos primeramente, para tratar, corregir ese factor y eliminarlo. En el caso de que sea una diabetes, controlar la diabetes. En el caso que sean controlar a nivel local todo lo que pueda estar causando, preguntar sobre la higiene bucal del paciente, cuántas veces se realiza, de qué forma se realiza la higiene, si es portador de prótesis, controlar en qué estado se encuentra esa prótesis, si adapta bien, si está higienizada o no. En el caso de que no esté higiénica, tratar de enseñarle al paciente cómo mantener la higiene de esa prótesis. Es decir, eliminar todo o controlar todos los factores, porque probablemente si es un paciente que se encuentra con SIDA, no vamos a esperar que se cure de SIDA para tratar la micosis, pero sí tendríamos que ver la posibilidad de ser un paciente con SIDA controlado y aparte hacer la medicación. Los tratamientos específicos para esta patología va a ser el tratamiento con antimicóticos, que a su vez pueden ser utilizados los antimicóticos de orden local o antimicóticos de orden general. Los de orden local van a estar básicamente de utilización tópica. Para ellos vamos a tener que en adultos se utiliza específicamente la nistatina hasta 500 millones de unidades internacionales, 500.000 unidades internacionales cada 6 horas por 14 días. Y en niños las topicaciones con nistatina hasta 100.000 unidades internacionales cada 6 horas durante 14 días. O a los niños se realiza también un tratamiento general con fluconazol de 5 a 10 miligramos por kilo de peso por día. Acá vuelvo a decir, el tratamiento sistémico, entonces fluconazol 30 miligramos por kilo por día de 1 a 2 semanas. Y acá le nombro la anfotericina B. Es para que conozcan, porque la anfotericina B se utiliza en tratamientos intravenosos únicamente y se usa en niños, en esos casos que niños prematuros se encuentran internados y esta patología es grave en esas circunstancias. Entonces se utiliza como tratamiento la anfotericina B por vía intravenosa. El tratamiento sistémico en los adultos consiste en administrar por vía oral fluconazol 200 miligramos al día el primer día y luego 100 miligramos de 1 a 2 semanas. Y el ketoconazol de 200 a 400 miligramos diarios durante 1 a 2 semanas. Entonces, a manera de resumen, debemos tener en cuenta que la presencia del hongo que vive habitualmente en la boca es oportunista. Asocia cualquier alteración de las mucosas, sobreagrega una infección, coloniza muy rápidamente y debemos hacer el diagnóstico diferencial para no confundir con lesiones blancas y rojas, ya que estas últimas, tanto la leucoplasia como el líquen, son consideradas lesiones premalignas. Entonces, a tener en cuenta y hacer un buen diagnóstico diferencial de esta patología. Bueno, aquí está en la bibliografía que pueden consultar. Muchas gracias.